Buenas tardes. Nuevamente con usted en este domingo. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur. Me da mucho gusto que usted me permita llegar hasta su hogar, hasta su vida con esta palabra del Señor. Y mi oración, como cada domingo, es que usted tenga un encuentro con el Señor. Un encuentro en el que Él le hable. En los tiempos que estamos viviendo, todos necesitamos oír la voz de Dios. Tenemos tanta confusión, hay tantas opciones, que la verdad nos sentimos tan confundidos, pero solamente hay alguien que tiene la verdad, y ese es Dios. Es por eso que vayamos en este domingo a tener un encuentro con el Señor. Escuchemos su voz. Mire, es verdad, y el domingo pasado compartí con usted este mensaje. México necesita un cambio para México. No sé cómo le fue a usted con respecto a las elecciones del pasado domingo. No sé si ganaron aquellas personas por las que usted votó. No sé cómo se siente. Si se siente esperanzado o se siente decepcionado. Si piensa que en nuestro país no tendrá un cambio. Bueno, hoy quiero compartirle algo que tiene que ver con eso. Pero con la vida que usted y yo necesitamos vivir. Porque el cambio debe iniciar en nosotros. En usted. Y a veces cuando pensamos en nuestra propia vida nos damos cuenta de que ese cambio urge. Analice su forma de ser. Analice su carácter. Después de este tiempo de pandemia que hemos vivido, yo quisiera que usted se preguntara, ¿me he convertido en una mejor persona o estoy convirtiéndome en una peor persona? ¿Qué tal como padre o como madre, como esposo o esposa? ¿Hemos mejorado en este tiempo de pandemia? En nuestras relaciones fraternales, como ciudadanos, como profesionistas, como hombres o mujeres de negocios. ¿Cómo hemos cambiado? En las relaciones familiares podemos darnos cuenta de la urgencia de un cambio en nuestro carácter, un cambio en nuestras relaciones. Necesitamos cambiar. Y tal vez usted, como yo, ha luchado y ha esperado tiempo y ha invertido muchas fuerzas. Tal vez incluso algunos de ustedes hayan asistido ya a pláticas con el pastor, con algún psiquiatra, con algún psicólogo, tratando de cambiar. Queremos cambiar. Y a veces no solamente se trata de que queramos cambiar nosotros para ser mejores. Tal vez el conflicto en la familia, el conflicto social es por otra persona. Tal vez uno de nuestros familiares cercanos, como el esposo o la esposa, algunos de los hijos, que de veras necesitan un cambio. Y no entienden y no captan, o tal vez sí lo hacen, pero no tienen la fuerza, no logran hacer un cambio. Con tantas cuestiones psicológicas que nos bombardean, con tantas adicciones que están a la puerta por la forma de vida que llevamos, ¿cómo necesitamos un cambio? El mensaje que Dios tiene para usted y para mí en este encuentro con el Señor es que todos podemos cambiar. Usted y yo, sin importar cuánto tiempo de vida tengamos, cuántos años de vida, sin importar cuántos malos hábitos, sin importar cuántos intentos por cambiar hemos hecho. Todos podemos cambiar, porque estamos hablando de una persona que tiene todo el poder, que es omnipotente, nuestro Señor Jesucristo, Dios, con todo su poder, está acercándose a usted y a mí para transformar nuestras vidas, para cambiarnos. Y déjeme hablarle entonces de este cambio. Voy a leer este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y este relato también se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Usted puede después ver también ahí, porque hay algunos detalles que voy a mencionar. Pero permítame leer esta porción de la Escritura, Lucas 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando pues vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
porque le decía: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y respondió diciendo: «Legión me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido los demonios y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos ante tu presencia. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro corazón. Sabes lo que está pasando aquí dentro, Señor, y también lo que está pasando a nuestro alrededor. Ayúdanos en este día a reconocer nuestra necesidad de cambiar, de ser diferentes, para mejorar nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Ayúdanos a comprender, Señor, si la forma que tenemos te ofende, para que podamos buscar a aquel que es el único que tiene poder para cambiar vidas, a Jesucristo tu Hijo. Y en su nombre te lo ruego. Toca mi vida, toca la vida de los que están escuchando este mensaje, para que vayamos a ese cambio. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Todos podemos cambiar. Sí, tal vez algunos dijeran que todos debemos cambiar, pero como muchos lo han intentado y no han podido y se han rendido, es importante oír lo que Dios quiere decirnos en este encuentro con Él. Todos podemos cambiar. Usted y yo podemos cambiar. Su esposo, su esposa, el vecino, el jefe en el trabajo. Todos podemos cambiar. Solo necesitamos ir a aquel que tiene poder para hacerlo. Permítame, a través de lo que leí en este pasaje, llevarle a través de 4 cosas muy importantes para poder lograr un cambio en nuestras vidas y lograr ver un cambio que llegue a ser a nivel comunidad, a nivel social. Primer punto, transformar vidas o cambiar vidas es una tarea imposible para el ser humano. Tenemos que dejarlo claro. No hay un ser humano que pueda cambiar a otro. No hay un ser humano que pueda cambiarse a sí mismo. No tenemos ese poder. La fuerza de nuestra naturaleza, de nuestra vieja naturaleza, es más grande que la que tenemos. No hay fuerza de voluntad que nos lleve a cambios radicales y reales que permanezcan. Los cambios que podemos lograr serán superficiales. Los cambios que podamos lograr en nuestras vidas serán temporales, porque finalmente saldrá de nuevo el viejo yo. Pero estamos diciendo que es imposible para el hombre, para el ser humano. Le recuerdo lo que nos dice este pasaje en los primeros versículos. ¿Cuáles eran las condiciones de este hombre endemoniado? La Biblia nos dice que tenía un espíritu inmundo que finalmente descubrimos que no era uno, era una legión de demonios dentro de él. Él vivía entre los sepulcros, en un panteón. Sí, ahí donde nadie quiere vivir y donde nadie quiere estar. Vivía en los sepulcros. El Evangelio de Lucas nos dice que este hombre andaba desnudo porque se arrancaba la ropa. De tal forma era su problema con los demonios. También acabamos de leer aquí que era imposible de atarlo. Si usted recuerda, dice aquí que le ataban con grillos y con cadenas, pero él las desmenuzaba.
Eso significa que tenía un poder físico muy grande. Destruía lo que tocaba. Nadie lo podía dominar. A pesar de atarlo, a pesar de encadenarlo, finalmente él se liberaba de nuevo. Dice el versículo 5, que siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Es decir, se la pasaba gritando e hiriéndose con piedras. ¿Qué es lo que gritaría este hombre? Se estaba quejando. Se quejaba de su condición. Se quejaba de la manera como estaba siendo dominado por algo más fuerte que él. Y finalmente, había perdido toda autoestima. Se lastimaba con piedras, se golpeaba a él mismo. Piense por un momento. Tal vez usted y yo no estemos como él. Y tal vez lo veamos a él y digamos, ese hombre era un caso perdido. Pero también piense en la gente que le rodea, en la gente que ama. Tal vez nos hemos rendido con algunos. Tal vez nos hemos rendido con nuestro propio cambio. Tal vez también, como con este hombre, pensemos, somos un caso perdido. O mi esposo o mi esposa son un caso perdido. Ya no hay nada que hacer. Pero creo que tenemos que pensar, si este hombre cambió, todos podemos cambiar. Tal vez nos hemos etiquetado o hemos etiquetado a alguien de nuestra familia o a alguien que nos rodea diciendo, este hombre nunca cambiará, esta mujer jamás cambiará, nada lo puede cambiar. Pero estamos hablando de que no importa quién sea la persona que tenga una imagen, un temperamento o un carácter horrible, todos podemos cambiar. Ahora, tal vez tenemos que darnos cuenta que no importa lo que hagan las familias, no importa lo que hagan los gobiernos o las dependencias, los centros de rehabilitación, que son personas o grupos que están tratando de ayudar a la gente a cambiar. No importa lo que hagan los psiquiatras, no importa lo que hagan los psicólogos, no importa lo que haga la religión. Mire, cambiar la vida de una persona es algo imposible para el ser humano. No existe un hombre, no existe una mujer en el mundo que tenga el poder para cambiar a otra persona y hacerla mejor. Eso es imposible. Transformar vidas es algo que ningún ser humano puede hacer. No sé cuánto tiempo llevaba este hombre endemoniado. No sé cuántos intentos se hicieron de encadenarlo, de aprisionarlo, de hacerlo volver en sí. No sé cuánto, pero nada ni nadie podía hacerlo. Nadie pudo hacerlo hasta ese momento. Cambiar vidas es una tarea imposible para el ser humano. Pero hay una segunda cosa, un segundo asunto importante a ver en esta situación. Cambiar vidas es una tarea que asusta. Si recuerdan el pasaje a partir del versículo 6, se nos dice que este hombre corrió, dice, porque vio a Jesús de lejos y se arrodilló ante él. Mire, todo inicia con algo que asusta. Someterse y humillarse ante nuestro Señor. A mucha gente esto le asusta. Cuando se le habla de la Biblia, cuando se le habla de Jesús, cuando se le invita a una reunión en una iglesia, tienen miedo. Inmediatamente piensan que se les quiere lavar el cerebro, que se les quiere cambiar. Yo no sé por qué, pero este poder que cambia vidas asusta. Y este hombre endemoniado, que era imposible de agarrar, que se golpeaba con piedras, que corría desnudo por los sepulcros, de pronto hace algo extraordinario. Corre hacia Jesús, se arrodilla ante él, se somete a la autoridad y el poder de Jesucristo. Los demonios sabían quién era él. Necesitamos saber quién es Jesús. Necesitamos conocer su poder. Necesitamos saber que Él es el único que puede cambiar nuestras vidas, que puede cambiar la vida de aquellos que amamos y que necesitan un cambio. Solamente Él puede hacer. La tarea de lograr que la vida sea transformada inicia cuando nuestras vidas se postran a los pies de Jesús. La tarea de transformar vidas de otros inicia cuando logramos que estas personas lleguen al encuentro con la persona de Jesucristo. Si usted y yo no somos los que estamos buscando el cambio porque ya lo tenemos en Jesús, si lo que queremos es que cambie a alguien que está cerca de nosotros, lo que necesitamos hacer para iniciar es atraer a esas personas
a un encuentro transformador con Jesucristo. Y este no es el único caso. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta de muchísimas vidas que al encontrarse personalmente con Cristo fueron cambiadas. Una prostituta se convirtió en una seguidora de Jesús. Una persona que leía las cartas se convirtió en un seguidor de Jesús. Todas las personas que se acercaron a Él, una mujer adúltera, fue cambiada por el Señor Jesucristo. Pescadores, cobradores de impuestos, fariseos, fueron transformados en personas diferentes cuando se encontraron con el poderoso Hijo de Dios. Sí, transformar vidas es una tarea que asusta. Que alguien quiera cambiarnos o que alguien empiece a cambiarnos nos asusta. A las personas y a veces hasta a nosotros los cristianos nos asusta que nos estén cambiando porque nos asusta lo imposible. Y cambiar es una tarea imposible para el hombre. Además, también nos asusta lo sobrenatural, ¿no es cierto? Y esto que hizo Jesucristo fue sobrenatural, ¿se imagina? Cuando cambie esa persona que tiene un carácter endemoniado, cuando cambie esa persona que tiene un mal corazón, cuando cambie aquella persona que tanto daño nos hace, cuando cambie aquella persona que está hundida en los vicios, en las adicciones, aquel adúltero, aquella mentirosa, aquel chismoso, cuando el Señor los cambie, en verdad que eso provocará susto en nuestras vidas, porque son cosas extraordinarias. No debemos olvidarnos que estamos hablando del que todo lo puede, el Todopoderoso. Pero también nos asustan las pérdidas, ¿no es cierto? Cuando el Señor cambia nuestras vidas, hay cosas que perderemos. Todas aquellas cosas pecaminosas, aquellas cosas que nos han moldeado de manera negativa, serán pérdidas en nuestras vidas, pero serán pérdidas positivas. Como en el caso que vemos aquí en el versículo 14, se nos habla de este hato de cerdos en el que los demonios fueron y se metieron y que tuvieron que huir y se despeñaron por un barranco, por un precipicio. Dice que todos murieron. Sí hubo pérdidas ahí. Hubo pérdidas materiales, hubo pérdidas económicas. Se perdió ese gran hato de cerdos. Y la gente que estaba ahí, los que cuidaban los cerdos, se asustaron. Corrieron y dieron la noticia en los campos y en la ciudad. Y luego regresa toda la gente también. Dice en el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Yo no sé si usted logra entender esto. Estos hombres, los que habitaban esa zona, conocían a este endemoniado entre los sepulcros. Sabían quién era. Quizá era de los que habían participado en encadenarlo no una, sino varias veces. Y ahora de pronto, después de un tiempo de verlo totalmente fuera de sí, regresan. Se encuentran no solo con que el hato de cerdos había desaparecido, sino que ese hombre endemoniado, loco, agresivo, ahora estaba sentado, vestido, a los pies de Jesús, en su juicio cabal. Claro que se asustaron. Tuvieron miedo. Pero esta es una gran tarea y una gran obra que solo Dios puede hacer. Cambiar vidas. Y mire, no importa qué tan mal esté usted, qué tan malo o tan mala se vea. No importa qué tan terrible sea la persona que a usted le está haciendo daño. Todos podemos cambiar. Aunque cambiar vidas sea una tarea imposible para el hombre. Aunque cambiar vidas sea una tarea que asusta. La verdad es que nos estamos acercando al Todopoderoso. No tenga miedo. Confíe en aquel que tiene poder para cambiar vidas, para cambiar la suya, pero también para cambiar la vida de su esposo o de su esposa, de alguno de sus hijos o de sus padres, del vecino, del gobernante. Podemos acercarnos al que es todopoderoso para hacerlo. Mire, además, cambiar vidas no solamente provoca miedo. Cambiar vidas también es una tarea que provoca rechazo. Y esto me llama la atención. Aquí en los versículos del 15 al 17, cuando la gente viene, dice, y ven a Jesús, pero también junto a él ven al hombre que había sido atormentado por el demonio, y lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal,
y tuvieron miedo. Y dice el versículo 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Dice el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Yo no sé qué habría pensado usted, pero pienso yo, ¿qué habría hecho yo de manera personal? Si yo me encuentro a un hombre que transformó la vida, el carácter, las actitudes, la imagen de un endemoniado que yo conocía, yo en lugar de pedirle que se vaya de mi pueblo, ¿qué cree que haría? No, yo le diría, por favor, conozco a uno que tiene que ser cambiado. Conozco a una que necesita que le expulsen un demonio. Conozco a tal persona. O incluso le diría, necesito que me cambies a mí. Pero curiosamente, la gente que escuchó de esto y vio esa transformación en un hombre que era totalmente renovado, era otro hombre, en lugar de pedirle ayuda a Jesús, le piden que se vaya de sus contornos. Le rogaron que se fuera. Y es que no solamente nos asusta el hecho de cambiar o de poder cambiar o de saber que nos van a cambiar, también nos asusta el resultado final, cuando la gente cambia. Nos asusta al grado de que provocamos el rechazo, sentimos rechazo. De hecho, no aceptamos o no lo creemos. Comenzamos a ver vidas cambiar y en lugar de alegrarnos, en lugar de entusiasmarnos, queremos que lo que provoca esos cambios se aleje de nosotros. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Queremos o no queremos cambiar? ¿Queremos ver vidas transformadas o queremos que las cosas sigan igual? Si se trata de nosotros, si alguien nos quiere cambiar a nosotros, preferimos alejarnos de ellos, ¿no es cierto? Porque decimos que esperamos que nos acepten tal y como somos. Y déjeme decirle una cosa, nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos ama y nos acepta así como somos. Sin embargo, quiere transformarnos. Sí, quiere cambiar nuestras vidas por nuestro propio bien. El que usted y yo cambiemos nos beneficia a nosotros y beneficia a los que nos rodean. Que el Señor cambie al que vive con nosotros o a la que vive ahí en casa y que necesita un cambio, nos beneficia a los que vivimos con esa persona que tiene que ser cambiada. Si Dios cambia a los gobernantes, nos beneficia a quienes somos gobernados por Él, ¿no es cierto? El cambio nos beneficia a todos y sin embargo, preferimos rechazar el cambio. Todos podemos cambiar. No importa que algunos no lo quieran, no le importa que algunos rechacen la opción. Todos podemos cambiar. Si usted ha sido ya cambiado por el poder de Dios, usted se da cuenta de que eso impacta a las personas y muchas veces las aleja. Cuando andábamos en los vicios, cuando andamos con ellos en las cosas malas, se multiplican los amigos. Pero cuando comenzamos a cambiar para bien, los amigos empiezan a alejarse, ¿no es cierto? Usted y yo podemos invitar a una fiesta, a una parranda, a una borrachera y mucha gente seguirá nuestra invitación. Pero si les invitamos a leer la palabra, a reunirnos en una iglesia para alabar a Dios y conocerlo a Él, si les pedimos que nos acompañen a orar, muy pocos aceptarán nuestra invitación. Porque cambiar vidas provoca rechazo. Curiosamente, de manera inexplicable, pero provoca rechazo. Todos podemos cambiar. Cristo es el Todopoderoso. Usted y yo podemos ser instrumentos para acercar a las personas que rechazan el cambio al que puede cambiarles. Usted y yo podemos ser instrumentos. Estoy seguro, si usted como yo es una persona a la que Dios ya cambió, podemos recordar que alguien o algunos fueron instrumento de Dios para acercarnos a aquel que transformó nuestras vidas. ¿Por qué piensa usted que rechazamos el cambio? ¿Por qué piensa que rechazamos aquello que puede ser mejor para nuestras vidas? ¿Por qué la gente rechaza el mensaje de la palabra de Dios? ¿Por qué rechazan a Jesucristo? ¿Por qué rechazan a la iglesia?
Tristemente debemos contestar que muchas veces es porque las vidas que observan alrededor o dentro de las iglesias no están realmente cambiadas. Pero cuando conozcan a alguien que ha sido tocado por el poder transformador de Jesucristo, sí, tal vez les dé miedo, tal vez al inicio les provoque rechazo, pero verán ahí la esperanza para cambiar sus vidas también. Todos podemos cambiar. ¿O usted quiere alejarse de aquel que es la esperanza para que su vida mejore? ¿O usted quiere rechazar la ayuda de aquel que puede cambiar la vida de su esposo, de su esposa, de su familiar, que necesita ser mejor persona? ¿En verdad rechazará la ayuda de él? ¿Le pedirá que se aleje de sus contornos? No lo haga. Acérquese al Señor ahora. Llegó al final. Cambiar vidas es una tarea que solo Dios puede hacer. Lo he estado mencionando, pero permítame concluir de esa manera. Cambiar vidas es una tarea que solo Dios puede hacer. Mire de nuevo el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, al que corría por los sepulcros, al que gritaba, al que se hería con piedras, al que se desnudaba, al que ataban con cadenas y grillos y los despedazaba. A ese mismo hombre lo ven, dice el versículo 15, pero ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. Vea eso. Solo Jesucristo puede hacer un cambio como ese. Solo en Él hay el poder suficiente para cambiar las vidas desde dentro y hacia afuera. Solo Él es la solución para su matrimonio. Él es la solución para el problema con sus hijos. Él es la solución para que sus padres sean mejores padres. Él es la solución para que tengamos mejores vecinos. Él es la solución para que tengamos mejores gobiernos, mejores ciudadanos. Porque todos podemos cambiar solo a través del poder transformador de Jesucristo. Él es el único que puede hacerlo. ¿No lo cree? Debería probarlo, porque todos podemos cambiar. Usted puede cambiar. Sí, también su esposo, su esposa. Por más imposible que parezca, cambiar vidas es una tarea que solo Dios puede hacer. Jesucristo es Dios. Podemos buscar tratamientos, consejerías, terapias, podemos buscar rehabilitaciones y eso tomará meses, tal vez años para ayudarle a las personas a quitar ciertos aspectos de su vida. Pero solo Jesucristo puede hacer el cambio inmediato en el corazón y hacer poderosamente una transformación que vaya desde adentro hasta afuera y hacer un cambio que sea permanente. Solo Cristo puede hacerlo, porque cambiar vidas es algo que solo Dios puede hacer. Y usted y yo podemos cambiar. Nuestro hijo o hija que está en las adicciones, nuestro matrimonio que está destruyéndose a causa del mal carácter de alguno de los dos cónyuges, aquella relación con el vecino, con el jefe en el trabajo, con el empleado, por el choque de caracteres, todo eso se puede resolver porque Cristo puede cambiar vidas. Él puede cambiarle y todos podemos cambiar. El endemoniado se transforma en gente normal. La gente normal se transforma en seguidora de Jesús. Los seguidores de Jesús se transforman en testigos del poder de Dios. Porque nota lo que pasó al final con este hombre. Dice que en el versículo 18, que cuando Jesús entró a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió. Detalle curioso, pero dice el pasaje que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice el último versículo, el 20, y se fue. Y no comenzó a hablar hasta que llegó a su casa, que fue lo que Jesús le pidió. Dice que comenzó a publicar en Decápolis, en la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Vea ese cambio.
de ser el endemoniado, el que se golpeaba, el que gritaba, se desnudaba, corría entre las tumbas, se convirtió en un mensajero del poder de Jesús para cambiar vidas. ¿Qué es lo que estaba testificando? No hablaba de religión. Ni siquiera conocía en ese momento la Biblia para hablar de la Biblia. ¿Cuál era su mensaje? Lo que Cristo había hecho en su vida y cómo le amaba al grado de haberle perdonado, cómo tuvo misericordia de él. Mire, yo no sé si usted ya conozca personas que han sido transformadas por el poder de Dios, pero Dios no hace cambios imperceptibles, es decir, no hace cambios que no se notan. Nuestro Señor Jesucristo cambia la vida notoriamente, notablemente. Hay testimonios de vidas de personas que fueron adictas a diferentes tipos de adicciones y que hoy están totalmente limpias por el poder de Dios. Personas que eran terribles en su carácter, agresivos, groseros, mal hablados, y hoy han sido transformados por el poder de Dios. Personas que eran envidiosas, celosas, chismosas, y hoy han sido transformadas por el poder de Dios. Hombres y mujeres que estaban atrapados en el lesbianismo o en el homosexualismo y que hoy se identifican perfectamente con el género que Dios les dio, porque el Señor cambió sus vidas. Solo Dios puede cambiar vidas y todos podemos cambiar. Cambios radicales son los que el Señor le ofrece. Cambios absolutos, cambios totales, cambios permanentes. Esos solo los puede hacer Dios. Déjeme leerle un pasaje en la palabra que me llamó mucho la atención y que creo que es bueno para cerrar este mensaje. Dice allí en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Qué gran lista! ¿Estamos dentro de esa lista? ¿Hay gente a nuestro alrededor que está dentro de esa lista? ¿Que están viviendo este tipo de vidas? Pero dice el versículo 11, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Nota la clave del versículo 11? Y esto eran algunos, mas ya han sido cambiados, lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús y por obra de su Espíritu. Todos podemos cambiar. No se rinda con usted. Si ya lo ha intentado, si ya ha buscado ayuda, si ya se ha metido a centros de rehabilitación, si ya ha ido con el psicólogo y el psiquiatra, pero usted no ha podido cambiar, Cristo es la respuesta. Todos podemos cambiar, usted puede cambiar, pero solo Dios puede hacer esa obra en el poder que le ha dado a Jesucristo. Solo a través de Jesús hay cambio en nuestra vida. Una metamorfosis completa, una transformación total. Solo Dios puede hacerlo. Y no importa lo que usted sea hoy. Eso eran algunos. Pero vino Cristo y les cambió totalmente la vida. Un cambio que nos saca de las adicciones, de la vida terrible, de la vida fea que vivimos. Nos convierte en nuevas personas, de bendición a los que nos rodean. Pero lo más importante, junto con ese cambio, nos regala la vida eterna. La vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos podemos cambiar. Sí, todos necesitamos un cambio. Desde las personas que están en los niveles altos de gobierno hasta las personas más humildes que están en la calle pidiendo dinero. Todos nosotros. Pero no nos sirve de mucho saber que todos necesitan cambiar. Debe comenzar con usted y conmigo.
tomando una decisión valiente. Yo quiero cambiar. Sí, cambiar vidas es una tarea que asusta. Cambiar vidas es una tarea que produce rechazo. Cambiar vidas es algo que el ser humano no puede hacer. Pero cambiar vidas es lo que Dios hace a través de Jesucristo. ¿Necesita un cambio de vida para usted? ¿Necesita un cambio de vida para algún familiar? ¿Necesita que cambie la vida de la gente que le rodea, que le gobierna? Vamos al único que tiene poder para cambiar, a Jesucristo, como lo hizo este endemoniado. Mire, con todo y que había una legión de demonios, cuando aparece Jesús junto a él corre a donde está, se arrodilla y le pregunta, ¿qué tienes conmigo? Déjeme responderle, ¿qué tiene Jesús con usted? Él le ama. Él quiere lo mejor para usted. Tiene planes de paz, tiene planes de bien para usted, para su familia. Tiene planes de bien para su nación. Pero necesitamos permitirle cambiar nuestras vidas. Si Jesús le hubiera respondido directamente esa pregunta al endemoniado cuando le preguntó, ¿qué tienes conmigo? Seguramente Jesús hubiera dicho, vengo a cambiarte la vida. Y lo hizo. Recuerde, después de estar como loco, estaba sentado a sus pies, aprendiendo de Jesús. Eso solo lo puede hacer nuestro Señor. ¿Necesita un cambio? Eso sería lo primero, reconocerlo. ¿Quiere usted cambiar? No importa cómo sea, no importa los intentos fallidos de cambiar. Hoy puede venir a Jesús y tener ese cambio. No se rinda. ¿Necesita que cambie alguien en su familia? Acérquelos a Jesús. Presénteles a Jesús con la palabra, con su propia vida, con su testimonio. Contemos cómo ha tenido misericordia de nosotros y qué es lo que ha hecho con nosotros. Dejemos que el mundo vea nuestro cambio. Si usted ya ha sido transformado por la sangre de Jesucristo, entonces vaya a los suyos y cuénteles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted y cómo ha tenido misericordia de usted. Dejemos de guardar silencio. Ya no callemos. Compartamos. Pero si usted no ha sido cambiado, venga hoy a Jesús. Yo le invito. Yo no sé si usted está escuchándome solo o está con alguien más. Si está con su familia. Si necesitan un cambio, ¿por qué no se arrodillan ahí en su casa? Así como este hombre, ¿por qué no se arrodilla ante Jesús? Ante Él, no ante nadie más. Ante Jesucristo. Porque Él es Dios y es el único que tiene poder para cambiar su vida. Y clame a Él como este ex endemoniado. Y dígale, Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, transfórmame, tómame en tus manos, moldéame y hazme diferente. Pídele al Señor con todo su corazón. Déjeme orar con usted y por usted. Yo no sé, mi Dios, si en este momento hay alguien clamando, hay alguien angustiado porque no le gusta su vida, porque está sufriendo a causa de la vida de alguien que le rodea. Yo no sé, Señor, pero todos podemos cambiar. Pero solo a través de ti, porque eres el único, tú eres Dios. Solo tú puedes transformar la vida, puedes darnos una nueva vida. Yo te ruego, Padre, yo te ruego, Jesús, escucha el clamor del que está clamando, de la que está clamando. Tócales con tu poder transformador. Lávales, santifícales, justifícales en el nombre poderoso que Dios te ha dado y por la obra de tu Espíritu Santo. Hazlo ahora, Señor. Pídele al Señor. Clame a Él. Y Él le responderá. Amén, Señor. Todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Usted puede cambiar. Yo puedo cambiar. Su esposo y su esposa. Su vecino. Su gobernante. Sí. Pero vamos al único que tiene poder para cambiar. No se rinda. Dios tiene cosas buenas para nosotros todavía. Quiero agradecerle nuevamente que me siga a través de mi canal de YouTube Encuentros con el Señor Dios Habla Hoy. No olvide suscribirse. No olvide poner me gusta si fue bendecido por el mensaje, pero lo que creo que es más importante todavía,
no olvide compartir este mensaje. Comparta la liga de este mensaje con algún conocido, con algún amigo, con alguien que necesita un cambio. Todos podemos cambiar. Y yo espero poder estar vivo para estar con usted el próximo domingo. Le espero aquí una vez más con otro mensaje de la palabra de Dios. Y recuerde, ¿cuál es el propósito? Que tengamos un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. ¿Dios le habló hoy? Respóndale. El Señor le bendiga.